Buenas tardes, les pedimos disculpas por el retraso. Tuvimos algunos pequeños problemas técnicos, pero ahorita ya se están resolviendo. Entonces, en breve vamos a dar inicio. Veo que Andrés Espinosa ya se conectó. Sí, vamos a dar inicio entonces. Ok, muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos de nuevo. Estamos muy agradecidos y muy contentos por el espacio que nos dan esta tarde en sus agendas. Para esta tarde, el tema que hemos preparado es oportunidades y retos para el aguacate de Guatemala. Y para abordarlo tenemos a dos invitados muy especiales. El primer panelista es Andrés Espinosa, quien es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Rafael Andívar. Cuenta con una maestría en producción frutícola en la Universidad de Chile y con estudios de manejo de post cosecha en la Universidad de California. También es catedrático en fruticultura y manejo post cosecha en la Universidad Rafael Andívar y San Carlos de Guatemala. Tiene más de 25 años de experiencia en el cultivo y comercialización de aguacate Hass en Guatemala. Es miembro activo de aguacates. Es miembro activo del Comité de Aguacates de Guatemala y secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Productores de Aguacate, ANA Aguacate. Ha asesorado a productores y dirigido operaciones de aguacate Hass desde 1996. A la fecha en Guatemala, Honduras y El Salvador. Su experiencia en cultivo de aguacate Hass y en el manejo de post cosecha permitió que iniciara comercialmente la industria de exportación de aguacate Hass guatemalteco en el 2017.
al iniciar la exportación de los primeros 10 contenedores a Europa con la marca Mayan Has Avocados. A nivel internacional ha participado en congresos mundiales, latinoamericanos y centroamericanos de aguacate. Nuestro segundo panelista es Luis Teo, quien es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con un MBA sobre emprendurismo en la Universidad de Warwick Business School de la Universidad de Warwick en Inglaterra. Su experiencia principal es en la exportación de frutas y vegetales frescos. Se ha especializado en comercialización, logística, cadena de suministros, planificación estratégica y desarrollo comercial. También es director comercial de Frutesa, vicepresidente de la plataforma de AgriTrade, miembro de la Junta de las juntas directivas del Comité de Vegetales de Aguacate y también es del Comité Directivo de Líderes de Ferias de AgExport. También es miembro activo de la Junta Asesora del International de United Fresh Produce Association desde el 2019 a la fecha. Por varios años ha participado activamente en ferias internacionales como Frutlogística, Fruit Attraction, McFruit, la London Produce Show, Anuga y el PMA. Y en conjunto con nuestro presidente del comité organizador de AgriTrade, el licenciado Estuardo Castro, estarán a cargo del conversatorio de esta tarde. A los tres les doy la más cordial bienvenida y le dejo el tiempo a Estuardo Castro para que podamos iniciar con el conversatorio. Adelante, Estuardo, por favor. Muchas gracias, Ingrid. Muy buenas tardes a todos. Es un honor estar el día de hoy en la tarde con todos ustedes en un tema importante para el país, un tema que a todos nos atrae, un cultivo que está generando muchas expectativas a nivel nacional e internacional. Y qué mejor que hacer este sexto webinar hablando sobre las oportunidades y los retos de la industria del aguacate. Primeramente le voy a dar el espacio a Andrés Espinosa para que nos comente un poco sobre la historia y el desarrollo del aguacate, sobre el origen del cultivo en Guatemala, sobre el inicio de la industria de aguacate en Guatemala, porque a través de los años ha ido creciendo hasta llegar a este punto de llevar a Guatemala a cabo el primer Congreso Internacional de Aguacate en el mes de noviembre, que también nos hablará más adelante de eso. Así que, sin mucho preámbulo, por favor, Andrés, seas bienvenido, el tiempo es tuyo y aquí estamos para escuchar. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias. Perdón, tuve unos contratiempos con la conexión. Espero que la cámara esté colaborando. No sé si me lo pueden confirmar por ahí cómo está. Estás bien, Andrés. Está bien. Perfecto. Bueno, pues mucho gusto. Pues muchas gracias por la presentación. Pues vamos a presentarles un poco de lo que es la industria de aguacate de Guatemala, ¿verdad? En la cual, pues, Guatemala es hay que empezar con el origen, con el inicio, ¿verdad? Guatemala es uno de los centros de origen de aguacate. Hoy salió publicado un artículo muy interesante, pues, Ingrid y las demás va a comentarles o a darles el link para que lo puedan revisar, ¿verdad? Básicamente el aguacate es originario desde Mesoamérica, básicamente del área desde México hasta pues, Colombia, Ecuador, ¿verdad? Se tienen registros de hace más de 8,000 años en unas cuevas en Cozcatlán, México, en el área de Puebla, ¿verdad? En la cual pues se tienen los primeros dibujos o los primeros registros del aguacate como tal. El nombre científico de aguacate es Persea americana Mill, y básicamente pues, por el tema de la América, ¿verdad? Y el primer dato que se tiene registrado de alguien que lo escribió fue en 1519, Martín Fernández de Enciso, y esto, pues todos los que estamos en aguacate usualmente lo hacemos notar mucho porque pues, tiene una significancia muy importante, ¿verdad? En lo cual él describe en su momento el aguacate como una fruta que se parece a una naranja y cuando se parte para comérselo es de color amarillo. Lo que hay dentro es como mantequilla, tiene un sabor delicioso y deja un gusto tan blando y tan bueno que es algo maravilloso. Es
textualmente lo que él escribió en 1519 refiriéndose al aguacate, ¿verdad? Que fue uno de los grandes descubrimientos y aportes de América desde esa época. Botánicamente, pues está clasificado en 3 razas, la raza guatemalteca, la raza mexicana y la raza antillana. Es muy importante hacer notar esto, ya que cada una de las razas tiene unas características muy particulares, ¿verdad? Por ejemplo, el de la raza antillana es una fruta que se da en las partes tropicales, en la fruta de costa, le podríamos decir. Esta es una fruta de cáscara delgada que normalmente se cosecha y mantiene su color verde en la cáscara, ¿verdad? Son frutas grandes, frutas con bajo contenido de aceite, por lo tanto tienden a ser frutas que son consideradas algo dulces o dulzonas y se consumen en algunos países como Brasil y como Colombia en bebidas, en dulces o en postres, en helados, porque pues tienen menos aceite y son más tendidas hacia la sensación o la palatabilidad de dulces, ¿verdad? Luego viene la fruta de la raza mexicana, ¿verdad? Que esta es una fruta o un árbol que se cultiva en zonas de mayor altitud, con mayor frío, ¿verdad? Tiene más resistencia al frío, heladas, son de cáscara delgada, es una fruta generalmente pequeña, con un contenido medio de aceite en la pulpa. Es una fruta alargada o aperada. Muchos pues vemos el aguacate Hass y lo vemos en una forma aperada. Eso es parte del aporte que le hace la raza mexicana al aguacate Hass. Y por último, la más importante para nosotros, pues es la raza guatemalteca. Esta es una raza de un área de cultivo de zonas medias, ¿verdad? No es tan tolerante al frío el árbol como tal, pero tiene unas características muy importantes que lo conocemos, todos hemos comido algún aguacate criollo acá en Guatemala. Son cáscaras gruesas, es una fruta redonda, es rugosa, la semilla tiende a ser muy grande y la pulpa tiende a ser muy poco pulpa dentro de la fruta. Pero son los que mayor contenido de aceite tienen y eso es lo que hace que sea tan atractivo, tan interesante la fruta de raza guatemalteca. Hay una leyenda urbana, yo no lo he podido comprobar todavía, pero hay una leyenda urbana que los patrones de la raza guatemalteca pues tienden a traducir un poco más de aceite al cultivar Hass. Y para entender un poco a qué me refiero con patrones, pues las plantas de árboles de aguacate o las que actualmente utilizamos a nivel mundial se componen de 2 partes, la parte del patrón o de las raíces y la parte del injerto o la variedad que es la que produce la fruta que usualmente compramos y comemos. Entonces, uno para hacer un vivero agarra una fruta, agarra la semilla de una fruta que ya está madura fisiológicamente, la pone a germinar, que sale la primera plantita, llega a sus 20, 30 centímetros, 40 centímetros de alto y se hace una cirugía. Se corta la planta, se le decapita el crecimiento y se injerta o se pone una vareta de lo que es el aguacate Hass o las otras variedades que hay, como el putocho en el área de la costa, hablando en Guatemala específicamente. Entonces, al poner esta otra variedad encima, lo que logramos es clonar nuestra producción, clonar los árboles de aguacate, que en su momento vamos a hablar un poquito del Hass, pero es clonarlo y poder producir homogéneamente, o sea, que todos los árboles produzcan el mismo tipo de fruta. Entonces, este patrón, los patrones de raza guatemalteca, tienen muchas condiciones óptimas para los desarrollo de las raíces, tienen muy buenos sistemas radiculares, tienen bastante tolerancia a enfermedades o a condiciones adversas como exceso de humedad o algunas otras o altos contenidos de arcilla en el suelo. Entonces, este tipo de patrones de raza guatemalteca también tienen algo muy importante que tenemos que resaltar, es que tienen una uniformidad o una aceptación 100% perfecta de la variedad Hass, que es el que nos da mayor volumen de fruta y es el que se comercializa actualmente, ¿verdad? Entonces, pasando a eso, pues el árbol de aguacate, pues hay que recordar que pues, viene de los bosques tropicales, subtropicales, en los cuales pues crecía libremente, ¿verdad? Y se fue domesticando esto. Ya vemos que de 8,000 años
desde hace 8,000 años, pues se conocen las ventajas del aguacate, ¿verdad? Al domesticarlo, si uno baja los árboles o los lleva a unos tamaños manejables, porque imagínense un árbol de aguacate que con 15 metros de altura, pues no se puede fumigar, no se puede cosechar, no, pues se complica un poco lo que es el manejo en sí del árbol, ¿verdad? Entonces se fue domesticando, se fue trabajando, se llegaron a las técnicas de la injertación para poder hacer producir más rápido un árbol, ¿verdad? Y en eso estamos actualmente. Es muy importante mencionar que Guatemala es un centro de origen del aguacate. Es quizás de los países que tenemos diversidad de aguacate, el que más ha sido visitado por investigadores, por desarrolladores, por expertos genetistas buscando esa diversidad, ese lugar de origen, donde tener todas esas variedades nuevas de aguacate. Es muy importante mencionar a Wilson Popenoe, era un señor de Estados Unidos que en 1916 hizo su primer viaje a Guatemala trabajando para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y vino a recorrer Guatemala. Estuvo en el área de las Verapaces, en el área de la Antigua, en el área de Chimaltenango, la parte del altiplano central, ¿verdad? Y estuvo pues recorriendo y viendo sus riquezas genéticas en términos de aguacate. Quiero citar un par de frases muy, muy importantes que Wilson Popenoe escribió en 1916, cuando uno de sus viajes, ¿verdad? Y es un orgullo para Guatemala, porque describe, y cito literalmente, probablemente ningún otro país posea tal abundancia de aguacates finos como Guatemala. Hay numerosas variedades cuya pulpa de color amarillo profundo es de la textura más suave y tiene el sabor más rico, más agradable. Un aguacate, 4 o 5 tortillas y una taza de café, por muchos indios estos son considerados los constituyentes de una buena comida. Vemos ahí pues que desde el año 1916 pues ya existía el avocado toast, como se le dice ahora, con una rodaja de pan, pues todos lo hemos probado con una tortilla tostada, pues realmente sabemos, los que lo hemos probado aquí en Guatemala, sabemos que es un manjar, ¿verdad? Entonces, desde 1916 ya se hace eso en Guatemala, es algo pues tradicional, normal, ¿verdad? Como ponerle aguacate, trozos de aguacate a una sopa de frijol, a un caldo de mariscos, si fuera el caso, al que le guste, ¿verdad? Nosotros los que andamos en la industria de aguacate, pues nos lo comemos en todas formas, ¿verdad? Entonces, es importante porque realmente el consumo que hay en Guatemala o en Centroamérica es muy alto y dado por eso, porque somos un centro de origen, ¿verdad? Aterrizando un poquito con Antigua Guatemala, Wilson Popenoe se enamoró de Antigua y entre sus citas también pone que Antigua, abro literalmente, Antigua es el centro de una de las principales regiones de aguacate, quizás una de las mayores del mundo. Sin embargo, los espléndidos aguacates son sin duda el producto de siglos de selección más o menos inconsciente por parte de los indios guatemaltecos, aunque no por la propagación vegetativa. La propagación de semillas ha impedido la perpetuación de variedades de elección y es solo mediante la elevación del nivel general de toda la especie que la mejora se ha logrado en condiciones naturales. Cierro comillas de la cita de Wilson Popenoe. En condiciones naturales, ¿verdad? Es importante hacer notar, pues para también no alargarnos un poco o no alargarnos tanto, que Guatemala en la industria de aguacate es muy importante. La cultivar Hass tiene un 80% de raza guatemalteca, 20% de la raza mexicana. Básicamente, pues eso es a la hora de estudiar morfológicamente el árbol, la fruta, el contenido de aceite, la morfología de la fruta como tal. En 1946, para algunos que hayan visitado la Antigua en el Parque Central, enfrente de la catedral, está una placa que vinieron a poner en 1946 dos expresidentes de la Sociedad de Aguacates de California y un productor más, vinieron a poner un agradecimiento, y lo van a ver en la nota que se les va a compartir, vinieron a poner un agradecimiento para Guatemala y la Antigua Guatemala por el aporte que había hecho a principios de los 1910, 15, 20, por ahí, con Wilson Popenoe, todo el aporte que hizo para mandar
materiales o vegetales, pues fruta y materiales vegetativos a California básicamente, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante. El aguacate Hass sale de una plantación que tenía el señor Rudolf Hass, que él quería cultivar aguacates de la variedad que era más comercial en su momento, que era el aguacate fuerte. Es un aguacate totalmente de raza mexicana, que cuando madura está verde. Y ese era que a principios de los 1900 se comercializaba en California y en Estados Unidos. Él quería hacer uno de estos, mandó a traer semillas para poder sembrar en su plantación, en su terreno, y posteriormente injertar la variedad fuerte. Pero un árbol, pues, no quiso aceptar la vareta del aguacate Hass, del aguacate fuerte, perdón, y se resistió y falló 2 o 3 veces el injerto y empezó a dar fruta. Cuando empezó a dar fruta este árbol, que era distinto, cuando maduraba, la fruta se tornaba negra. Tenía más aceite, la forma era de distinto tamaño, distinta forma. Y cuando lo iban a cortar para poder hacer que el árbol rebrotara e injertarlo con el cultivar fuerte, pues el señor Hass se opuso porque sus hijos realmente y su familia le gustaba muchísimo más esa fruta. Y ahí fue donde en 1935 fue que el señor Rudolf Hass patenta el cultivar Hass en California. Este también árbol de aguacate es de suma importancia. A partir de él viene toda la industria que vamos a hablar del mercado, todo el consumo de aguacate Hass en el mundo viene a partir de este árbol. Y de lo importante es que fue la primera patente en Estados Unidos que se dio para un árbol. O sea, es algo pues trascendental porque escuchamos patentes registradas de distintos productos de consumo, de distintos inventos, pero de frutas, el aguacate Hass fue el primero, ¿verdad? De un árbol y patentarlo fue el primero. Lo importante de este árbol, pues nos dio la capacidad de tener la industria en Guatemala, en México, en toda Latinoamérica y en otros países como Israel, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, otros países, y la misma China ya está plantando aguacate Hass. Este árbol murió alrededor del año 2002, después de varios ataques de hongos en las raíces por malos drenajes y pues al final pues ya más de 80 años sin haberle hecho mayor poda ni mayor pues rejuvenecimiento. Pues lastimosamente pues murió el árbol, ¿verdad? Realmente para los que andamos en el negocio del aguacate pues es una tristeza haber visto o ver los restos de este árbol que es tan importante y tan trascendental en la industria de aguacate. Estuardo, ¿cómo voy? ¿Cómo voy con el tiempo? Pues solo orientame, por favor. Bastante bien, bastante bien. Te tocaría el tema del inicio y desarrollo de la industria de aguacate, que tenés bastante información desde 1957 a la fecha, por favor. Perfecto, perfecto, voy de nuevo al tema. Pues, básicamente, pues Guatemala aportó un montón de materiales, un montón pues de investigación, de desarrollo, de información a Estados Unidos y pues a los años ordenadamente regresó y más o menos en 1957 se tienen los datos de que se generó un primer huerto clonal en la ENCA, en ese momento, en la Escuela Nacional Central de Agricultura, en ese momento se llamaba el Instituto Técnico de Agricultura, ITA, ¿verdad? Algunos mayorcitos que yo se acordarán de ella, pero en ese momento se hicieron, pues, una colección, un jardín clonal en el cual se trajeron 51 materiales entre colecciones locales y otras que venían de California y se empezó a tener un poco el desarrollo de lo que eran las distintas variedades para ir viendo pues cuál se desarrollaba de mejor forma en cada una de las partes de Guatemala. Un año después, en 1958, se trajeron pues materiales tropicales, materiales pues más de la raza antillana y se plantaron en el área de Cuyuta. Bien sabemos algunos que en Cuyuta, en el área de Cuyuta hay una finca experimental del ICTA. Entiendo que por ahí es donde estaba, ¿verdad?
Entonces, en ese momento fue donde se empezó a diversificar con nombre, porque antes, pues muy fácil conocer los aguacates de tal persona, de tal otra persona, de tal lugar, los de aquí, los de allá. Entonces, ahí se empezaron a nombrar y ahí se empezaron a traer variedades. Ya se trajo el Hass, ya se trajo la variedad fuerte, el bacon, el sultano, el panchoy, ¿verdad? Distintas variedades de aguacate con distintas características cada uno. A Guatemala siempre ha sido muy importante en aguacate y desde esa época o a raíz de estos desarrollos que fueron apoyados por DIGESA, ¿verdad? Que era la Dirección General de Servicios Agrícolas del MAGA en ese momento, pues empiezan a salir iniciativas para el cultivo y la organización y el desarrollo y la tecnificación del cultivo. En ese momento, el ingeniero Arturo Brugger Castañeda pues busca y fomenta que se cree por un medio de un acuerdo gubernativo en 1972 lo que es la Asociación de Productores de Aguacate Anahuacate, ¿verdad? Posteriormente, en 1980, el Anacafé pues mira el potencial que tiene el aguacate, que es muy afín a las áreas cafetaleras, ¿verdad? Y promueve establecer plantaciones de aguacate dentro de las plantaciones de café. En alguna forma para dar un poco de cultivos asociados y darle sombra al café con ramas o con el árbol de aguacate. Algo que no es viable porque el aguacate produce en los tejidos de por lo menos 6 meses o un año de edad. Entonces, al estar podando o descombrando, esa es la palabra correcta en café, descombrando los árboles de aguacate, pues estos nunca lograron poder dar una cosecha que fuera significativa y que fuera un ingreso significativo para los productores de café. Pero en ese momento Anacafé generó tecnología, generó manuales. Yo tengo varios manuales de Anacafé de esa época, muy técnicos, muy profesionales, muy interesantes, ¿verdad? Se los recomiendo que los busquen. Fue más o menos en la década de 1980s, de los 80s. Y después, pues nace, en el 2000, nace nuestro comité de aguacate en Agexport. Se agrupa productores que ya estaban con aguacate Hass y algunos estaban con otros cultivares como el butocho y se empieza a desarrollar todo lo que es el enfoque para poder llegar a la exportación, ¿verdad? Realmente Guatemala es una potencia para exportar aguacate, tenemos todas las condiciones, lo vamos a ir viendo durante el conversatorio, ¿verdad? Pero tiene un gran potencial y así fue como empezó. Hay que mencionar que por ahí vi que está doña Gloria Polanco. Doña Gloria Polanco de Frutesa es una mujer visionaria, trabajadora, emprendedora. Realmente es un ejemplo para Guatemala y es un ejemplo y es un orgullo que nos acompañe el día de hoy. Doña Gloria, mucho gusto. Doña Gloria, dentro de sus saberes, pues tiene que es una innovadora nata. Ella fue la primera en empezar a exportar mango a Europa, creo que fue en la década de los 80s, por ahí, no me acuerdo muy bien. Y esa misma pasión por innovar y hacer de Guatemala un país exportador hizo que entre finales del 2008 y principios del 2009 enviaran los primeros 3 contenedores de aguacate Hass a Europa. Fue un momento de mucho aprendizaje, un momento muy significativo en la industria de aguacate de Guatemala, porque fue cuando llegó el aguacate, la primera vez que se exportó. Estos 3 contenedores, pues las condiciones del mercado no favorecieron, realmente lo vemos ahí, tal vez con Luis Teo, vemos un momento, pues hay las gráficas de consumo en Europa y de importación y consumo de aguacate Hass en Europa empezaron a subir muy fuerte a partir del 2012. Entonces, pues doña Gloria estaba anticipada a eso y pues lo probaron, pero el mercado no respondió. Realmente el mercado en ese momento no pagaba la fruta también como lo ha pagado Guatemala. Guatemala tiene un consumo muy alto, lo vamos a ver en un momento. Y el precio local era muchísimo mejor, muchísimo mejor, ¿verdad? Guatemala siempre ha tenido un alto consumo, un alto precio, traía mucha fruta de México, ¿verdad? Así fue como se empezó a desarrollar. Para hacer un poquito la referencia, en Guatemala, pues los productores que estábamos en su momento, pues producíamos para mercado nacional,
pero no estandarizábamos la fruta con frío, no trabajábamos la fruta de manera de exportación como lo hacía México. Y en mediados de los 90 un mexicano, un michoacano, traía fruta de México, la que no se exportaba a Europa, básicamente, que era el mercado importante en ese momento, la Europa sí, y la traía. Básicamente Europa demanda fruta de 225, 250 gramos, y toda la que no se, la menor o la inferior o la más pequeña, pues los mexicanos tenían que venderla. Este michoacano empezó a traer aguacate a Guatemala y empezó a traer fruta de 150, 180 gramos, que era aquel famoso aguacate de 3 aguacates por 10 quetzales que nos vendían en los mercados, en las tiendas de esquina y en algunos supermercados. Y era fruta pequeña, era básicamente fruta de que entre las 3 frutas hacían 1 libra y se vendía muy bien, ¿verdad? Entonces, empezó y se desarrolló el negocio de aguacate y el consumo del aguacate Hass en Guatemala a raíz de esta fruta. Por lo tanto, los productores nos enfocamos en producir fruta pequeña, que era lo que se comercializaba localmente. La exportación no estaba como está ahora, ¿verdad? Ahí fue donde perdimos un poco de tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Porque el mercado estaba bueno, pero para fruta pequeña, para mandar fruta a los mercados internacionales como Europa, nos demandaban fruta más grande, la cual no la teníamos. Entonces, ahí fue un poquito que nos perdimos un poco y perdimos un poco ese empuje que doña Gloria nos mostró, ese camino que nos había mostrado doña Gloria, ¿verdad? Estuvimos pues bastante bien con el mercado. Luego vimos en el final del 2013, 2014, ¿verdad? Vimos que el mercado de Europa empezaba a mejorar, a ser de mayor demandante, de fruta más grande, y en el 2017 pues empezamos varias empresas a exportar nuevamente a Europa. Yo empecé con mi empresa, con Mayan Hass Avocados, a exportar aguacate a Europa. Doña Gloria y Frutesa con Clark McDonald's y Luis Tallado también empezaron, mandaron también nuevamente, y otra empresa, Legumex, mandó hacia Canadá. Ahí fue donde inicia todo este gran desarrollo, toda esta innovación, toda esta oportunidad que tenemos con el aguacate, ¿verdad? Eso nos llevó a que en el 2017 participáramos una comitiva grande de guatemaltecos. Creo que ha sido la segunda más grande de productores de aguacate que ha participado en un congreso. La primera fue en el 2007 en un congreso mundial en Chile, ¿verdad? En el cual pues participamos, pues habremos participado unos 15, 20 personas, ¿verdad? En el 2017 participamos en Jalisco, en el Congreso Latinoamericano, unas 15 personas, y postulamos a Guatemala para ser la sede del siguiente congreso. Le ganamos a Perú. Perú era el otro que había postulado, ¿verdad? Pero realmente Guatemala tiene ese encanto, esa atracción por el tema de aguacates a todos los que estamos a nivel de Latinoamérica. Y pues bueno, nos ganamos la sede. Hay que estar muy contentos por eso. Vamos a hablar un poco de eso al final, ¿verdad? Pero nos ganamos la sede y este año vamos a ser la sede del 6º Congreso del 9 al 12 de noviembre del 2021 en la antigua Guatemala, en la cual vamos a convocar, o ya están convocados, al comité científico que está integrado por personas de México, de Guatemala, de Colombia, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, en los cuales revisamos los trabajos que se van a presentar, seleccionamos qué son los más nuevos, la mayor tendencia, los mejores trabajos, y esos son los que vamos a presentar durante los 3 días del Congreso, ¿verdad? Realmente es una oportunidad que debemos de aprovechar en Guatemala, ya que viene gente experta, muy, muy experta, a presentarnos y a hacernos esa transferencia de tecnología para que podamos llevar a Guatemala a un nivel superior de donde ya estamos y podamos ofrecer pues esa excelente fruta que es el aguacate Hass, producido en su cuna, en su lugar de origen, ¿verdad? Al mundo entero. Por ahí creo que estaría lo que habíamos hablado, o lo que, ¿verdad, Estuardo? Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Excelente tu participación, la inducción, la historia. Hoy cada vez que todos los que estamos escuchando este webinar vayamos a Antigua Guatemala, seguramente nos iremos a acercar a este reconocimiento. Yo ya lo vi.
pero no sabía que había toda una historia tan importante para el país, y por esta persona que le llamaron el gringo aguacatero, según tu reportaje, ¿verdad? Se hizo muy famoso en Guatemala, le dejó una historia al país. A las personas que nos escuchan, si quisieran mayor información, Ingrid acaba de poner en el chat un link donde ustedes van a poder captar mucho más información que Andrés nos ha facilitado para poder enriquecer esta tarde este evento. Vamos a ir a un comercial y posteriormente vamos a regresar con Luis Teo para que nos toque el tema de mercado, tendencias, consumo y ver cuáles son esos retos y oportunidades que tiene Guatemala. Gracias, Andrés. Perfecto, Sara. Ok, con mucho gusto. Pues vamos a hacer un pequeño anuncio para que ustedes pues tengan en cuenta que dentro de las actividades de la plataforma AgriTrade, pues estamos trabajando arduamente para poderles ofrecer oportunidades de negocio. Tal es el caso de los agroencuentros agrícolas. Si me pudieran proyectar las imágenes, por favor. Los agroencuentros agrícolas, si ya bien muchos lo han escuchado, pues quiero contarles que son oportunidades para que los agroexportadores puedan conocer a pequeños productores y puedan encadenarse, ¿verdad? Para fortalecer su oferta exportable. Entonces, dentro de la plataforma AgriTrade, estamos planificando 2 para este segundo semestre del año. El primero se va a realizar en Chimaltenango, específicamente el 23 de septiembre en Pueblo Real. Ahorita vamos a ver las imágenes. En Pueblo Real vamos a estar realizando el primero y el segundo va a ser en Zacapa. Ese lo estamos planificando para el 14 de octubre y va a ser en el Hotel El Atlántico. Entonces, como les digo, son 2 actividades muy importantes en donde van a tener pues varias oportunidades. La siguiente, por favor. ¿Por qué participar? Pues primero, pues ustedes van a encontrarse, si ustedes son agroexportadores, pues como ya les mencioné, pueden encontrar a estas asociaciones de productores que tienen una oferta calificada, también tienen un buen volumen y también cuentan con varias certificaciones. Esto porque estamos haciendo una selección muy finita, ¿verdad? Para que entonces ustedes puedan tener una calidad de encuentro con ellos. Si ustedes son casas comerciales, pues vamos a tener un piso de exhibición para que ustedes pues puedan poner ahí una muestra de sus productos, puedan dar información. Y si ustedes pues son pequeños productores, entonces pueden participar ofreciendo sus productos, ¿verdad? Hay mesas corporativas en donde ustedes pues pueden dar esa opción, ¿verdad? Que los agroexportadores pues conozcan de sus productos. Entonces, eso sucede durante la mañana y por la tarde pues vamos a estar dando conferencias para enriquecer, ¿verdad? Para que haya por la mañana negocios y por la tarde pues puedan fortalecer sus conocimientos. Entonces, la invitación, la siguiente por favor, la invitación para todos pues queda abierta, ¿verdad? Para el 23 de septiembre en Pueblo Real, que sería el agroencuentro de Chimaltenango, y el 14 de octubre el agroencuentro de Zacapa. Para mayor información, pues pueden contactar a Ruth Estrada. Aquí aparece su correo, es ruth.estrada@agexport.org.gt. Y esta pues sería un breve anuncio y ahora pues regresamos con Estuardo para seguir con el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por la información de los agroencuentros. Es importante contar con su participación, porque estos agroencuentros lo que nos van a permitir es poder proyectar más oferta exportable en un sinnúmero de productos que el país tiene potencial y tiene mercado. Vamos a entrar ahora a dar el tiempo al Luis Teo, quien es hijo de Gloria Elena Polanco, como bien decía Andrés, una mujer muy innovadora. Recuerdo que en el 2017 AgriTrade desarrolló el premio a la innovación y Frutesa ganó el premio porque recuerdo yo que eran las primeras exportaciones de aguacate. Así que felicitaciones, Gloria, Luis Teo y equipo. Y Clark también, McDonald, que hoy no puede estar con nosotros, pero
definitivamente ustedes han marcado una tendencia y queremos dar el tiempo, Luis, que nos cuente un poco cómo ve el tema del consumo, el mercado, las tendencias, la competencia, cómo están las oportunidades para el país, qué debemos de hacer para poder capitalizar todas esas oportunidades de Guatemala. Gracias, Luis. Ok, pues buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y ahí veo bastantes caras conocidas y nombres conocidos, así que me da gusto tenerlos acá y que sea un evento con bastante participación. Pues para empezar, les voy a hablar un poquito de las condiciones ideales para el cultivo de aguacate, que como bien decía Andrés, pues en Guatemala tenemos las condiciones ideales y entonces es un producto con bastante potencial. Pues las condiciones ideales para el cultivo de aguacate son suelos francos y francoarenosos, temperaturas de 10 a 20 grados, altitud entre 1500 a 2500 metros sobre el nivel del mar, humedades relativas entre el 80 al 85% y fotoperiodos anuales entre 980 a 1200 horas luz. Gran parte de nuestro territorio en Guatemala cuenta con esas características. Las principales las principales temporadas de cosecha van de noviembre a marzo y tenemos otra floración, otra cosecha de la flor loca que va más o menos de junio a agosto, pero realmente debido a todos los microclimas que tenemos y alturas que contamos en el país, pues tenemos el potencial para poder producir y exportar las 52 semanas del año. Las toneladas producidas en Guatemala son 145,000 toneladas. Tenemos una buena demanda local y en Centroamérica, teniendo a Guatemala con un consumo de aguacate de aproximadamente 7.3 kilos por persona por año. El consumo interno pues es alrededor de 132,000 toneladas y los precios internos, pues como bien decía Andrés, son bastante buenos. Se han mantenido a lo largo de los años, pero yo considero que en los últimos par de años, principalmente los precios del mercado local y regional han bajado, han bajado considerablemente. Por eso es que también hay que pensar en la exportación y les voy a hablar un poco sobre el mercado mundial del aguacate, las tendencias y un poquito de las experiencias que hemos vivido en carne propia en Frutesa, ¿verdad? La producción mundial de aguacate se estima que es alrededor de 7.2 millones de toneladas, siendo México el mayor productor con alrededor de 2.3 millones de toneladas. Esto quiere decir que 1 de cada 3 aguacates producidos en el mundo son de origen mexicano. Luego, pues de los siguientes países con producción más alta en el mundo, le sigue República Dominicana con alrededor de 660,000 toneladas. Mayormente son variedades de piel verde y luego le sigue Perú y Colombia. Con respecto a las exportaciones mundiales, México pues sigue siendo el mayor exportador de aguacates del mundo, con alrededor de 1.15 millones de toneladas de las 2.5 millones de toneladas que se estiman que se exportan en el mundo. Eso quiere decir que México, uno de cada 2 aguacates que se exportan en el mundo es mexicano, más o menos, 0.46. Luego, como otros de los países bastante importantes en las exportaciones mundiales, está Perú, Chile, Sudáfrica y otros países africanos. Los principales importadores del mundo son Estados Unidos, Holanda, que reexporta la mayoría de lo que consume, alrededor del reexporta el 75% de lo que importa. Entonces, después le sigue Francia, España, Alemania y el Reino Unido. También podemos ver con bastante interés a Canadá, Japón y otros países asiáticos que tienen
mucho potencial de crecer en sus exportaciones, como lo es China y la India, que realmente, pues no sé, en la India no se conoce mucho el aguacate, pero sabemos que es un país donde se consumen muchas frutas y vegetales, entonces va a ser de gran potencial en un futuro cercano. El consumo de aguacates en Europa ha ido creciendo en un promedio anual del 8% desde el 2017 al 2019, y también vemos que hay mucho potencial de crecimiento. Además, la World Avocado Association proyecta que el consumo de aguacates en Europa puede alcanzar el mismo nivel de consumo que en Estados Unidos en alrededor de 8 años. Entonces es un mercado muy, muy potencial. Ahora pues les quiero hablar un poquito de las tendencias y de lo que hemos vivido en la empresa, porque sí se ha visto el incremento en el consumo. Nosotros, como dijo Andrés y Estuardo, fuimos los primeros en exportar aguacate hacia Europa en el año 2009 y exportamos 3 contenedores. De ese momento a la fecha hemos visto un cambio increíble en el consumo, no tanto en el volumen y también en los temas de calidad y demás, ¿verdad? En el 2009 Europa pues los europeos no estaban acostumbrados a consumir aguacate Hass. Habían noticias que la gente se cortaba la mano al tratar de cortar los aguacates verdes, no sabían que el aguacate Hass al madurarse se ponía un poco negro. Entonces todo eso fue evolucionando durante los años. En Europa hay mucho consumo de aguacate ready to eat en los supermercados, listo para comer. Entonces el proceso que se hace en la exportación ahora es que el aguacate se cosecha a un mínimo de 23% de materia seca de la fruta en el árbol para después pues clasificarlo por calidad, por tamaños, por calibres en las plantas exportadoras, luego exportarlo en contenedores de atmósfera controlada para ayudar a mantener la calidad de la fruta, ayudar a mantener la maduración de la fruta, que la fruta no se madure durante el trayecto, que son de 15 a 20 días de tránsito del puerto de Guatemala en el Atlántico hasta Rotterdam o algún puerto de Inglaterra. Y cuando llega el aguacate a Europa, los importadores que tienen programas con supermercados tienen cámaras de maduración con etileno y con calor para ir madurando los aguacates poquito a poquito de acuerdo a sus pedidos. Esto pues fue un tema importantísimo, un avance importantísimo en la industria, en el consumo de aguacates en Europa, ya que los consumidores pues podían ya comprar aguacates en los supermercados listos para comer. La tendencia es que el consumo va a seguir creciendo en Europa y lo podemos ver ya que en Guatemala seguimos exportando cada temporada pues mucho más aguacate con respecto a la temporada anterior. También les puedo comentar un poquito sobre el tema de los empaques, presentaciones que utilizamos para exportar. Usualmente se va en caja de 4 kilos. Usualmente estas también son presentaciones de calibres grandes, de calibres que van de 12 a 16 aguacates por caja de 4 kilos, pero también se está exportando mucho en caja de 10 kilos, que sirve pues para meter más volumen en los contenedores y al mismo tiempo pues esa presentación sirve para reempacar, para que los importadores puedan madurar los aguacates y
empacarlos en presentaciones de 1 hasta 4 aguacates para los supermercados. La clave para poder exportar y tener buenos arribos y un negocio exitoso en esta industria, pues primero es el tema de las buenas prácticas agrícolas en el campo, cosechar con la materia seca adecuada, y luego pues la calidad y el tamaño de la fruta, el peso de la fruta es esencial para que podamos tener un buen reconocimiento en los países europeos. Siempre cuidando el tema de los pesticidas, que es bastante importante en Europa. Tenemos que tener mucho cuidado con las aplicaciones de pesticidas, con cumplir con todos los requisitos de pesticidas que tiene la Unión Europea, y pues bueno, con eso se pueden los productores asegurar pues buenos arribos, buena calidad. Andrés, para que aquí sea un poquito más interactivo, si me puedes completar algo o añadir algo, pues me gustaría, porque así lo hacemos más interactivo. No, pues sí, no, perfecto, Luis, muchas gracias. Pues básicamente todo lo que, como lo ha explicado Luis, el mercado tradicional de Europa ha sido de caja de 4 kilos. Hace unos años empezamos a ver que para fruta pequeña preferían, y para uno empacador también prefiere utilizar caja de 10 kilos porque es más fácil acomodar la fruta en la caja. Pues en una caja de 4 kilos poder poner 28 frutas que son calibres pequeños es muy complicado. Entonces ahí salió la opción de mandar el calibre 28, pero en cajas de plástico de 10 kilos, ¿verdad? Entonces eso nos ayudó mucho en el tema. Básicamente, el tema de la tendencia mundial, como lo explicaba Luis, del ready to eat, es madurar la fruta y tenerla lista. Eso a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Asia y a nivel de Guatemala mismo, ha hecho la diferencia en consumo. Muchas veces el consumo de aguacate, pues uno tiene en mente que el aguacate es bueno, que el aguacate es rico, es saludable, pero uno compra un aguacate verde en el supermercado y pasa 10 días, 12 días, 15 días sin madure. Entonces, la siguiente vuelta que hace el supermercado, compra aguacate porque dice, todavía tengo aguacate verde y no he terminado de madurar. Entonces, se encontró que haciendo programas de maduración, el nivel de recompra es muchísimo más rápido y mayor. Por lo tanto, se incrementa la venta y obviamente, pues pongámoslo así, los que estamos en la industria de aguacate, pues obviamente se logra hacer un negocio más grande, pero si lo vemos desde el lado nutricional y social, pues el consumidor tiene mayor disponibilidad de mantenerse bien nutrido con una fruta tan íntegra como es el aguacate. Entonces, esos programas de maduración lo que ayudan es a que la fruta grande también la podamos empacar y embarcar en cajas de 10 kilos. Ellos la maduran, muchísimo más fácil ventilar, enfriar y madurar esta fruta en cajas plásticas con mayor ventilación y poderla hacer en las presentaciones que muchas veces al salir de la cámara de maduración las clasifican para las frutas que estarán listas para 4 días, para 6 días, para 10 días, porque son distintos mercados. Usualmente estas maduraciones se hacen en los puertos de arriba, como es el de Rotterdam, y ya se manda y se distribuye al resto de Europa. Estados Unidos es un mercado muy importante, lo vamos a mencionar de referencia. En un momento, pues, Estuardo y Luis vamos a hablar del tema de la admisibilidad, pero el mercado de Estados Unidos también consume mucho, es el mayor mercado, importa más de 1 millón de toneladas al año de aguacate, principalmente de México, ¿verdad? Es un mercado muy natural para México, mandar por carro, por camión a Estados Unidos, pero el mayor incremento de consumo se da al madurar. Aquí en Guatemala, una empresa comercializadora de frutas estuvo vendiendo una vez un supermercado. Yo les decía, miren, ellos me compraban fruta que yo no estaba exportando, lo que le decimos fruta nacional, por no decirle rechazo, porque no es rechazo, es fruta nacional simplemente, ¿verdad? Entonces le dije, miren, véndanla madurada,
pero véndanlo los sábados, porque entre sábado y domingo, que es la mayor rotación y mayor circulación de personas en los supermercados, es más fácil que la compren por un impulso de comprar aguacate para el almuerzo, comprar aguacate para el desayuno o cualquier cosa. Este encargado de las ventas, pues lo llamé a los días y le digo, ¿cómo te fue? Me dice, mira, muchísimas gracias, realmente es un éxito vender aguacate maduro. Realmente yo estaba preocupado, no teníamos código en el supermercado para vender aguacate maduro, lo tuvimos que vender con el mismo código, pero habíamos mandado, creo que eran 350 redes para el fin de semana, y el sábado como a las 4 de la tarde, preocupado, nervioso, viene y llama al que estaba en el supermercado, le dice, mira, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Cuánto has vendido? Todo. ¿Cómo que todo? Todo. Ya no vendí todo. Todo lo que estaba maduro ya se vendió el mismo sábado. Entonces, este es un ejemplo de cómo se incentiva el consumo, dando la fruta lista para consumir, ¿verdad? Un consumo de impulso, ¿verdad? De comprar y llevar para disfrutar. Pues estamos hablando del tema de aguacate. Pues no sé si lo sabían, pero el aguacate pues tiene más potasio que un banano. Obviamente sabemos que los deportistas por un tema de calambres, temas musculares, consumen banano, pero pues no vemos a un corredor terminando ahorita los 5,000 metros en la Luis Martínez o los demás que estuvieron corriendo en las Olimpiadas. No los vemos al final comiéndose un delicioso aguacate. Ya quisiéramos todos los que estamos aquí eso, pero se comen bananos, se comen plátano, ¿verdad? Pero una dieta balanceada, incluyendo aguacate, pues tiene su aporte de potasio requerido. Andrés, perdón, solo otra cosa que para complementar el tema de la certificación, es muy importante que recordarles a todos los productores que pues las certificaciones ahora es un requisito para poder entrar a los mercados. Ya no es el tema de que, bueno, ahora tengo certificaciones y por lo tanto entonces tal vez puedo lograr un mejor precio, ¿verdad? Ahora es tener la certificación para poder acceder a los mercados, para poder acceder a programas con supermercados. Entonces eso es bastante importantísimo. En campo, pues el Global Gap, en planta hay varias certificaciones, en planta de empaque nosotros, por ejemplo, tenemos BRC y también certificaciones sociales como SMETA y otras más, ¿verdad? Rainforest, GRASP, que es un add-on del Global Gap. Entonces eso es bastante importante, además del cumplimiento de la calidad, tamaños, limpieza de la fruta y cumplimiento con pesticidas, ya que, pues, como ustedes les comenté, ahí más o menos las estadísticas de exportación y de importación en el mundo, pues Guatemala tiene bastante potencial, pero nos debemos de enfocar en la calidad, porque nunca vamos a lograr ser tan grandes como México, como Perú, como Colombia, como Chile en las exportaciones. Entonces, tenemos que dar una buena imagen en Europa y en el mundo para que nos reconozcan como el origen del aguacate y el origen de la mejor calidad. Luis y Teo, vamos a hacer un pequeño corte porque el tiempo se nos está yendo. Ya vamos 1:05, ya nos quedan como 30 minutos y todavía tenemos que tocar el tema del Congreso, que es importantísimo, Andrés, que nos puedas explicar. Los dejo con dos inquietudes para el sector de aguacate, de toda la información que ustedes nos han trasladado. 132,000 toneladas de consumo contra 145,000 producidas, es decir, casi el 90% de lo que Guatemala tiene se está consumiendo localmente, es decir, crecimiento para futuro. ¿Qué puede ofrecer como reto esta industria en 5 o 10 años, entendiendo que el crecimiento anual es del 4%? Entonces, para las personas que todavía están pensando sembrar cultivo de aguacate o gente que todavía está desarrollando, buscando proyectos, creo que Andrés y Luis, aquí se da una buena oportunidad. Y la otro comentario que se los dejo para que lo piensen Andrés y Luis, los que están en aguacate, es un tema de competitividad, un tema de marca, un tema de origen. Este es un cultivo que tiene historia y hay dos fechas importantes, 1926 y 1935. Piensen poner una marca que demuestre que este es un cultivo que tiene historia en Guatemala. Son marcas que se pueden usar a futuro como país, porque en el mercado internacional, cuando uno pone este tipo de diferenciación, demuestra que es una industria
que tiene historia. Así que vamos a darle unos minutitos rapidito a Ingrid y volvemos con ustedes para entrar de lleno, Andrés, al primer Congreso Latinoamericano de Aguacate. Perfecto, Eduardo. Le escuchamos, Ingrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias, qué interesante. Ya tenemos varias preguntas en el chat. Entonces, rápidamente vamos a contarles un poquito, ¿verdad? A hacerle un contexto a Andrés sobre el latinoamericano de aguacate. Si me pueden proyectar las imágenes, por favor. Aparte de los agroencuentros, pues también está el latinoamericano de aguacate, que sería en el mes de noviembre. Entonces, esta actividad, como muchos saben, pues se realiza cada 4 años y cada 4 años pues cambia de sede. Para esta 6ª edición del Congreso Latinoamericano, pues Guatemala se ganó la sede y la vamos a estar desarrollando del 9 al 12 de noviembre en Casa Santo Domingo. Entonces también la invitación es a que lo anoten en su agenda para que puedan ser parte de este congreso. El latinoamericano pues es muy importante porque integra a conferencistas magistrales y también a investigadores y ponentes de la industria. Entonces hay 2 perfiles de conferencias, ¿verdad? Son 2 días de conferencias y el tercer día pues son las giras de campo. Si me pueden cambiar a la siguiente, solo para contarles un poquito de las actividades que vamos a estar teniendo. Pues como ya les mencioné, ¿verdad? Las conferencias magistrales, las ponencias y también los casos de investigación. También vamos a estar realizando actividades de networking entre todos los asistentes. Y también vamos a tener un área de exposición de trabajos para que entonces los trabajos pues que no sean puestos como ponencia pues se van a exhibir. Y por último, como les dije, el tercer día pues van a ser las giras de campo. Entonces la invitación es si ustedes son casas comerciales o ofrecen productos o servicios para la industria, pues también hay un área de exhibición, también hay paquetes de patrocinios para que puedan ustedes elegir, ¿verdad? El que más se adecue a sus necesidades. Y si usted es un productor, pues entonces también puede comprar una entrada para poder ser parte de este congreso. Aquí en el chat ya les dejé el link para que ustedes puedan acceder al sitio web y puedan pues conocer más información. De igualmente es Ruth Estrada quien les puede ampliar, ¿verdad? Entonces esto sería como la información comercial del Congreso y ya más adelante pues nos va a dar otro tipo de detalles Andrés en su exposición de hoy. Muchas gracias y le dejo el tiempo de nuevo a Stuart. Muchísimas gracias, Ingrid. Andrés, por favor, el tiempo es tuyo. Vamos a tratar que nos des más detalles. Perfecto. Sí. Ya haberle ganado a Perú. Por favor, dale adelante. Sí. No, la verdad es que fue un evento pues muy interesante, muy entretenido realmente participar en el Congreso en Jalisco en el 2017. Pues llevamos la moción de postular a Guatemala. Estábamos empezando todas las exportaciones en el 2017, estas 3 empresas que empezamos, y pues fue llegar a decir, bueno, nosotros somos el origen, venga. En ese momento pues nos apoyó Antonio Maluf, el ministro Antonio Maluf, que era el presidente de Agexport, nos apoyó pues respaldando, postulando, presentando a Guatemala, ¿verdad? Invitando a los participantes a venir a este centro de origen y nos ganamos la sede. No fue fácil, estuvo reñida la elección, pero básicamente, pues gracias a Dios logramos hacer pesar más nosotros y nos ganamos la sede. Lo que buscamos en el Congreso Latinoamericano, para contarles un poquito la historia, el Congreso Latinoamericano se desarrolla la idea por parte del presidente del Comité Científico, Salvador Ochoa, es un mexicano, que en 1999 en el Congreso, creo que fue el 4º Congreso Mundial de Aguacate que se dio en Michoacán, pues dijo, miren, hay mucha gente que no pudo participar, que quiere participar, mucha gente de Latinoamérica, y ahí fue donde nació la idea de hacer 2 años después, para que quede intercalado con los congresos mundiales, el Congreso Latinoamericano. Los primeros 2 congresos fueron en México, en Michoacán, ¿verdad? El tercer congreso fue en Colombia,
fue el primer congreso latinoamericano que yo participé. Me impresionó mucho porque Colombia en ese momentito habrá tenido 1.500, 2.000 hectáreas de aguacate Hass. Estaba recién exportando su primer contenedor y no iba completo. Y entonces, 4 años antes ellos habían postulado. O sea, realmente vieron el potencial, vieron las ventajas que tenía un congreso latinoamericano, ser sede de un congreso latinoamericano. La industria de Colombia ahorita pues es muy grande, ¿verdad? Está ya en el top 5 de países productores de aguacate Hass, ¿verdad? Es un modelo a seguir. Realmente han abierto con su diplomacia sanitaria, han logrado abrir muchos mercados, tener la admisibilidad para muchos mercados. Es un modelo a seguir. Y pues después vino Costa Rica, que también es un país que tiene poco aguacate Hass, pero tiene un alto consumo. Y Jalisco se lo ganó en ese año y ahí no lo ganamos nosotros. Lo que buscamos es unir a toda la academia, a todos los investigadores, a todas las personas que desarrollan nuevas tecnologías, nuevas formas de producir, comercializar, industrializar el aguacate, traerlos a Guatemala y que nos den por estos 2 días en charlas y conferencias todas las novedades que hay. Guatemala está en un momento muy importante. Estamos en pleno desarrollo. Hay incrementos importantes en las áreas cultivadas de aguacate. Estimo yo que estaremos este año alrededor de las 1.500, 2.000 hectáreas de incremento en el establecimiento de plantaciones de aguacate en Guatemala. Y yo personalmente veo que los próximos 5, 10 años va a estar en un ritmo de unas entre 1.500 y 2.000 hectáreas de plantaciones nuevas. Esto, como bien lo decías, Estuardo, esto pues no es para alarmarse. Yo les voy a contar una anécdota muy, muy personal. En mediados de los 90s, en la segunda mitad de los 90s, el MAGA, a través de su programa de desarrollo de la fruticultura Profruta, sacó un programa de incentivos. Era Pinfruta y uno tenía que demostrar que tenía un terreno que era apto para el cultivo y le donaban el 100% de las plantas que uno fuera a utilizar. Empecé a ver plantaciones por varios lados en la ruta que yo transito para llegar a mi plantación y pasé triste como 3 meses porque vi mucho establecimiento de plantaciones nuevas. Y dije yo, no, este negocio ya se dañó, ya se cayó, hay mucha gente metiéndose. Pero en su momento me di cuenta que se metían porque les regalaban las plantas, pero no las cuidaban. Realmente un árbol de aguacate Hass pues es totalmente distinto a un aguacate, creo yo, que nace en la montaña. El aguacate Hass, si uno no lo trabaja, no produce. Realmente no crece, no da fruta. Realmente como es comercial, pues todas las plagas le dan, todas las enfermedades le dan. En fin, si uno no lo cuida, se muere. Y se morían estos árboles. Entonces, me di cuenta que realmente lo que había era un potencial muy grande para lo que yo ya tenía plantado, establecido, y para nuevas plantaciones tecnificadas y bien llevadas, que es lo que se está haciendo actualmente. Si uno hace una plantación bien llevada, y por ahí alguien hacía un comentario que los productores son los más sufridos en la cadena. Créanme que los productores son los más beneficiados en el negocio de aguacate. Realmente podemos extrapolar el caso de México, en el cual del 80% de los productores de Michoacán, que es el único estado que está permitido para exportar a Estados Unidos, tienen en promedio 5 hectáreas. Señores, eso es algo que es único. No hay otro cultivo que con 5 hectáreas uno pueda ser un exportador. Realmente arvejas y todo, pero uno tiene que tener la empacadora o hay otras cosas. Pero como fruta, como tal, como fruto, realmente el aguacate permite en el altiplano o en áreas de café tener muy buenos retornos. Eso sí, refresco lo que dije con respecto a cómo se desarrolló la industria en Guatemala. Se desarrolló con fruta pequeña. 150 gramos del peso de la fruta por 300 frutas que puede tener un árbol son 45 kilos. Pero si esas mismas 300 frutas las hacemos de 225, 250 gramos, llegamos a 60, 70 kilos por árbol, ¿verdad? Llevado a una densidad de unas 300, 400 plantas, podemos estar cerca de los 18, 20 toneladas de producción de fruta. Realmente, el productor que no quiere tener buen negocio es el que no cuida su plantación. El que cuida su plantación y tenga fruta grande, fruta limpia, ahí está Frutesa,
está Freddy Hochstetter también de Mission, estoy yo de Mayan Haas, hay otros productores que están por ahí que ya conocen el modelo y van a ver que los exportadores, pues les tenemos las puertas abiertas para poder agarrar su producto y exportarlo. Si nos traen fruta pequeña, nos traen fruta manchada de antracnosis, fruta dañada por trips, en fin, fruta no apta para el mercado, pues no se puede exportar un mercado de fruta fresca de alta exigencia, de alta calidad. Se podrá ir a algunos mercados de guacamole, algunos mercados de mercados informales, mercados pues, de carreteras de chucos, en fin, mercados que no demandan una calidad externa muy buena. Pero, ojo, si hacen bien el trabajo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de unas cooperativas o grupos de productores en el área de Huehuetenango, San Marcos, por ahí arriba, que son productores que tienen 1, 2 manzanas, pero tienen una fruta tan limpia, de 250 gramos, me atrevería a decir casi que el promedio, que es casi un 90% exportable, y los productores están felices, eso sí, mantienen su fruta muy bien cuidada, sus árboles y su fruta muy bien cuidada. Este negocio, señores, si hacen bien las cosas, les va bien. Si no, pierden todo. Andrés, no sé, por el tiempo, hay algunas preguntas que quisiera hacerte a ti y a Luis. Ustedes me dicen cómo las responden para que llenemos todas las expectativas. Hay una pregunta importante acá, de varias que tenemos, es ¿cuál es el estatus de admisibilidad del aguacate en Estados Unidos? Entendiendo que es un mercado muy cercano, nuestro principal mercado como Guatemala. Tal vez ustedes nos podrían dar un pequeño feedback de cómo está hasta este momento la admisibilidad y qué se está haciendo. Andrés, dale vos estás más empapado de ese tema. Ok. Bueno, el tema de la admisibilidad pues tiene cierta historia y levanta ciertas pasiones en la industria porque se empezó a hacer en 2004, se mandó el análisis de riesgo de plagas o el ARP como se le conoce para poder tener la admisibilidad para Estados Unidos. En su momento se hizo un inventario de plagas, se presentó, pero posteriormente en el 2007 vino un investigador de California a hacer una colección de plagas buscando específicamente unos barrenadores, que es una plaga cuarentenada que no tienen en Estados Unidos, y lo vino a buscar ¿en dónde? Pues, como ya vimos al inicio, en el lugar de origen de los aguacates. Entre todas las plantaciones que él visitó las más abandonadas, que es donde estaba la mayor diversidad de plagas, porque en una plantación bien manejada, pues todos sabemos que pues, no vamos a tener plagas. Y hago un ejemplo, el ladrón ¿en dónde entra? En la casa que está descuidada, pero la casa que está habitada, limpia, ordenada, bien trabajada, bien vivida, pues no entra un ladrón, ¿verdad? Entonces llegan y sacan estas plagas, sale un listado, obviamente de las plagas cuarentenadas que ya se tenían, ya se sabían, y ponen otras 7 plagas que no estaban en el informe de Guatemala. Por eso se detiene el análisis de riesgo de plagas y se logra retomar hasta el 2019. Vale mencionar que en la época antes del 2016, 2017 por ahí, solo se podían tener departamentos, áreas o municipios libres, como es el caso de México. Y a partir del 2015, 2017 por ahí, a Colombia se le concede o se le permite hacer plantaciones libres. Esto nos cambia a un tema de sitios libres que pues agradecemos todas las gestiones que el MAGA ha hecho, el viceministro Guzmán y el ministro López del MAGA, que ya publicaron esta semana, el lunes, salió el nuevo documento, correcto, es la ley, el acuerdo 141-2021, en el cual ya se establece la normativa legal nacional para poder declarar plantaciones libres o sitios libres de producción. Entonces, basados en eso y ya sabiendo que podemos irnos por ese camino, pues desde el 2019 se inició todo un trabajo para poder tener la forma de muestrear, la frecuencia, las estaciones, la distribución dentro del país de los muestreos, y se hizo el muestreo durante la temporada seca y de lluviosa entre el año pasado, 2020 y 2021, y ya se pudo entregar en principios de junio, se pudo entregar las respuestas a un cuestionario que nos había mandado APHIS en el 2014, 2016, por ahí, porque ha sido un tema recurrente el tema de abrir el mercado de Estados Unidos.
Entonces, el estatus en el que está ahorita es un momento en el que estamos en revisión de la parte técnica, se les está dando las respuestas que USDA, APHIS están pidiendo para poder cumplir y demostrar que somos una industria sólida, una industria comprometida, haciendo las cosas bien, manejando el monitoreo de plagas y haciendo las plantaciones adecuadamente para que no tengamos reincidencia de plagas y qué hacer en el eventual caso que aparezcan. Yo personalmente veo que hay mucha voluntad política de parte de Estados Unidos y de parte de Guatemala, ¿verdad? Porque básicamente el tema de aguacate pues tiene que ver un poco con la generación de trabajo, de fuentes de trabajo en el país. El aguacate es un producto muy demandado, podemos tener las 52 semanas del año, podemos tener fruta, podemos cosechar fruta y exportar, por lo tanto es una fuente de trabajo estable permanente durante todo el año. Y eso nos permite que tenga un plus, porque el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado por toda esa migración ilegal que hay de connacionales que se van en búsqueda de un mejor futuro. El aguacate nos permite poderles dar una oportunidad de desarrollarse y mantenerse en Guatemala. Yo creo que las voluntades políticas están dadas de los dos lados. Me atrevería a decir, muy soñador, ¿verdad? Por favor, esto tómenlo solo como una palabra de Andrés Espinosa, sin ninguna institución, ningún logo, por favor. Yo veo la fruta de Guatemala en el 2025 siendo comercializada en el Super Bowl en Estados Unidos. Realmente veo mucho futuro, soy muy optimista, yo me defino como un optimista empedernido. Realmente le veo el potencial al tema y no veo por qué no, si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas mal, pues llegará el 2300, el 2050 y no hemos llegado ni siquiera a unirnos nosotros. Entonces, yo sí le veo un potencial muy grande. Creo que no está muy lejos. Tenemos casos de éxito como Colombia, ¿verdad? Ecuador va bastante avanzado. Guatemala está trabajando. Nos unimos como industria en el 2019 y vale la pena mencionar este esfuerzo que se genera desde 2019 para acá en buscar la admisibilidad para Estados Unidos está dado por lo que hicimos los exportadores en el 2017, que iniciamos la exportación, mostramos el camino, demostramos que se podía, porque había mucha incertidumbre, muchas dudas de cómo poder hacer un contenedor de aguacate. Demostramos en la industria nacional que podíamos, al mercado de Europa le demostramos que podíamos ofrecer fruta de calidad, consistente, de buenos calibres, bien empacada, bien enfriada, bien manejada, ¿verdad? Como sabemos hacer las cosas aquí en Guatemala, bien hechas. Y pues dijimos, bueno, todas las industrias, México, Chile, Perú, Colombia, todos han empezado exportando a Europa y con el nivel de conocimiento, experiencia, de aprendizajes que da llegar al mercado de Europa, que es un mercado lejano, nos tenemos que tener muy buena calidad de campo, y que se generan fondos, porque estos señores, esto no es barato, esto hemos tenido que poner dinero, varios hemos tenido que poner dinero para que esto vaya avanzando, o sea, y varios de los que están aquí, no he visto ahorita el listado de los participantes, pero varios hemos tenido que poner dinero de muchas formas, de llamadas, de tiempo, de trabajo, de pagarle a alguien que nos ayude con algo. Hemos hecho muchas cosas que no se ven. Entonces, todo este proceso de lograr las admisibilidades para Estados Unidos, después viene Chile, viene Corea, viene China, vienen otros países, demandan un dinero extra que se genera al momento de exportar a Europa. Entonces, todos los países, México, que fue el primero, es el mayor productor y exportador de aguacate gas, México, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, todos hemos empezado exportando a Europa y después logramos llegar a Estados Unidos. Yo realmente veo que Estados Unidos está ahí nomás. Hay dos preguntas. Sí. Hay otra par de preguntas, Luisteo. Una es si existe algún tipo de información sobre la demanda de pulpa de aguacate a nivel mundial. Y otro que habla si existe en Guatemala algún mapa donde se pueda visualizar la época de producción para el país. Bueno, con respecto a la pulpa, pues cada vez hay más demanda, entiendo yo. Realmente nosotros aquí, Andrés y yo, pues nos enfocamos en la exportación de aguacate fresco.
pero estoy seguro que hay más demanda por la pulpa, hay cada vez más tema de las exportaciones de aguacate congelado, de guacamole, demás, ¿verdad? Inclusive nosotros pues estamos empezando a ver esas cosas, o sea que sí, como empresa, les digo, entonces sí creo que sí es de potencial y sí hay empresas ya en Guatemala que exportan, que producen y que exportan guacamole y aguacate congelado. Con respecto al otro tema de las épocas de cosecha, era, ¿verdad? Sí, un Pues mapa donde haya la producción nacional que está mapeado por región, o todavía no se tiene toda esa información. todavía no, actualizado no está. Tenemos que trabajar eso dentro del comité y junto con el MAGA para poder actualizarlo, pero sí tenemos la idea que donde más se produce aguacate pues es en el occidente del país, ¿verdad? Zacatepeque, Chimaltenango, Sololá, Huehuetenango, esos lugares. Para complementarlo, la respuesta de Luis, Estuardo, pues yo diría que básicamente, pues en el Comité de Aguacate de Export tenemos la experiencia ya de más de 20 años, tenemos identificadas las áreas de producción y en qué momento salen, pues se pueden abocar con nosotros, se pueden abocar con Marta Castañón, se pueden asociar, pueden consultarnos, ahí estamos con las puertas abiertas, serán siempre bienvenidos. Y lo que hay que decir es que no es tanto la región, porque si dicen la región, pues es posible que se confundan, porque cada departamento tiene distintas alturas o distintos pisos térmicos. La fecha de cosecha está dada más de acuerdo a las condiciones climáticas que a la región, por así decirlo. Okay. Vemos un departamento pues muy fuera de todo. Podemos ver un departamento como Quiché. Tiene áreas muy frías y áreas calientes, ¿verdad? Entonces, si hablamos de Quiché, pues Quiché va a tener distintos pisos térmicos y el mismo departamento de Quiché puede sacar fruta pues cosechando de flor principal a partir de octubre, septiembre, octubre en las partes bajas, hasta llegar en las partes más frías, ahí por el Cerro de Tuncaj, ¿verdad? Que hay un par de plantaciones muy interesantes, muy bonitas por ahí. Podemos llegar a 2.100 metros sobre el nivel del mar, 2.000, 2.200 metros sobre el nivel del mar y estar cosechando en febrero. Entonces, va más para el que hizo la pregunta, no va tanto por un departamento o una región, sino va por el piso térmico. Los rangos más o menos estamos hablando de 200 a 300 metros. Vamos a estar hablando de 1.000 a 1.200, 1.300 metros. Es una franja de 1.300 a 1.500, 1.600. Podrá ser otro momento, 1.600 a 1.800, 1.900 otro momento. Y así nos vamos. Y hay que tener en cuenta que también tenemos el tema de la flor loca que nos ayuda a complementar un poco. Y quizás solo, Estuardo, para reforzar esto, en mis años de experiencia en aguacate en Guatemala, solo en la cuenca del lago de Atitlán he visto las 4 floraciones, cosecha de 4 floraciones en Guatemala, algo que se menciona muy fácil o muy normal en México. Por ahí está Víctor Brand, que lo conozco de hace unos años cuando trabajamos en Petén en una finca, que menciona que trabaja en Michoacán. En Michoacán tienen las 4 floraciones. Y con eso logran extender mucho su periodo de cosecha de oferta. La cuenca del lago de Atitlán es excepcionalmente muy buena, pero para que tengamos por ahí unos jardines clonales, unos jardines de variedades, porque son condiciones excepcionalmente muy buenas. En tema de exportación, pues no es tan bueno porque al tener flor y fruta durante muchos meses se nos complican las aplicaciones, los agroquímicos, el tema de poder cumplir con periodos de residualidad, con qué productos aplicar, ¿verdad? Distribuir la cosecha, pues obviamente para poder hacer un contenedor necesitamos, pues se van adentro de un contenedor 20 toneladas o 20,000 kilos, pero para eso tenemos que haber cosechado 25, 28, 30,000 kilos. Si lo pasamos a quintales, pues estamos hablando que por un contenedor se van 480 quintales y tenemos que cortar 600 quintales si la plantación es buena. Si la plantación es medio mala, necesitamos 800 porque el porcentaje de aprovechamiento baja mucho. Entonces, tener plantaciones con una dispersidad o tener disperso la cosecha por más meses, se nos complica en el tema de cumplir con las normativas que piden los mercados internacionales, no solo Estados Unidos, Europa, todos, ¿verdad?
Andrés, por el tema, el tiempo que ya se nos va a cerrar esto, está interesantísimo. Aquí podríamos quedarnos platicando 2 horas más. Hay un par de preguntas importantes y el amigo que está levantando la mano en el chat, todo para decirle que mande la pregunta o el comentario por chat, porque no podemos dar espacios directos de preguntas directas. La primera pregunta es, ¿cuál es el rendimiento promedio de aguacatejas en Guatemala? Esa es la primera pregunta. Básicamente en Guatemala, pues hay productores buenos, medianos y malos. Yo me atrevería a decir que estamos en un promedio nacional de unas 5 o 6 toneladas por hectárea. Realmente es bajo, podemos estar fácilmente en 15, 18 toneladas. Para eso hay que hacer fertilizaciones oportunas, hay que aplicar un nivel de zinc al suelo en el momento después de floración muy bueno, hay que poner riego. Hago la mención que el riego no es un lujo, es una necesidad. En México se tienen los datos de que una plantación sin riego puede estar en 8 toneladas por hectárea y cuando se le pone riego llega a 15, 18 toneladas por hectárea, llega al doble. Y muchas veces uno diría, es arte de magia, ¿no? Esto no es un Harry Potter que llega y con la varita y pum, y hace la magia, no. Fenológicamente, en el momento en que se necesita la mayor cantidad de agua o disponibilidad de agua es después de la floración, porque fisiológicamente está el proceso de división celular de la pulpa y en ese momento para aumentar el nivel de células necesita humedad. Y si tenemos que la flor, normalmente la flor principal en Guatemala se da en febrero, los siguientes 60, 80, 90 días después de floración es donde se determina el calibre o el tamaño de la fruta. Y es cuando estamos con más sed los árboles y no tienen riego, porque estamos en pleno verano, pero estaremos en Semana Santa, ¿verdad? La época más seca antes de que empiece el invierno. Entonces, eso nos hace que nuestro potencial de producción sea más bajo y nos quedemos con 5 o 6 toneladas por hectárea. Okay. Si podemos regar en ese momento, vamos a hacer que la fruta crezca, que tenga mayor cantidad de células para que cuando venga el proceso de crecimiento o elongación celular, porque básicamente estamos entrando un poquito de fisiología, pero el crecimiento de la fruta en aguacate es una curva doble sigmoidea en la cual sube la primera parte, la sube por división celular. En los primeros 3-4 meses se estanca levemente la curva de crecimiento y posteriormente da el último salto que es la elongación celular y es donde llena las células y después esas células las convierte de agua, las convierte en aceite. Entonces, si no tenemos células para que puedan crecer, pues nos vamos a quedar con fruta pequeña, ¿verdad? Okay. Entonces, el riego es sumamente importante para poder hacer de Guatemala un país exportador de aguacatejas como lo soñamos todos los que estamos aquí. 2 comentarios rápidamente. Alguien de chat pone de que efectivamente se está exportando pulpa de aguacate congelado a Chile y también creo que Europa. Una preguntita rápidamente, ¿si hay o no hay y cuánto hay? ¿Se produce en Guatemala aguacate orgánico ya o no? Creo que se produce muy poco. No sé si Luis tendrás alguna referencia. Yo creo que muy poco y voy a hacer pues quizás no lo debiera porque es un evento serio y formal, pues, pero el aguacate orgánico que se produce es orgánico por omisión. No le hago nada a la finca, por lo tanto me sale un aguacate orgánico, pero obviamente es fruta pequeña, pulpa, muy poca pulpa, pero un aguacate orgánico como tal, para poder ser certificado como orgánico, yo personalmente no conozco ninguna plantación en aguacate en Guatemala. No la conozco. Puede que esté entre el porcentaje de plantaciones nuevas que no conozco. Probablemente hay, pero yo personalmente no la conozco. No sé si Luis la conoces. No, tampoco coincido. Okay. Miren, para terminar, porque ya se nos va a cerrar el Zoom, hay algunas personas que están pidiendo información sobre investigación del cultivo de aguacate, a dónde se abocan. Sería interesante que nos pongan ahí en el chat quién es la persona encargada del comité de aguacate de Agexport, para que puedan tener un contacto con esa persona. Entiendo que ustedes tienen mucha investigación hecha y probada en Guatemala ya, faltará hacer algunas otras, sobre todo con este acuerdo ministerial que nos hizo el Ministerio de Agricultura, y de pronto sería interesante que en lo que van a poner en unos momentos, o ya lo pusieron, se aboquen a Agexport con la persona coordinadora del comité de aguacate, quien pues gustosamente les va a pasar toda la información. Y por último, yo les agradezco a los dos, de verdad. Es un tema de mucha discusión. Seguramente ese congreso va a estar de primer orden, Andrés y Luis. Ahí vamos a estar acompañándolos, todos los que estamos aquí, algunos otros que no pudieron hoy.
conectarse por una y otra razón. Así que yo le dejaría el tiempo a Ingrid para que despida este Zoom, sin antes agradecerle a ustedes dos y a todas las personas que estuvieron con nosotros. Ahorita ya bajamos 88, en un momento habíamos más de 100 personas en el chat, y desearles a todos feliz tarde y recordarles que AgriTrade continuará con una serie de webinars semejante a esto para que vayamos conociendo, otras industrias importantes de exportación. Por favor, Ingrid. Y muchísimas gracias, Estuardo. Para cerrar, pues contarles, ¿verdad? De que en septiembre, octubre y también en noviembre se van a estar dando estos webinars, van a ser sectoriales con temas así específicos como lo vimos hoy, que era de aguacate, el siguiente va a ser de frutas, después vamos a hablar de café, también de vegetales, entonces van a estar muy interesantes. Los invitamos a que estén pendientes en todas nuestras redes, tenemos las redes de AgriTrade y también las institucionales de AgExport. Y por último, para recordarles que el próximo año tendremos nuestro magno evento que es AgriTrade, es del 23 al 25 de marzo en el Cerro, en Santo Domingo del Cerro. Va a estar muy interesante, ya todos los petits comités que tiene el evento sobre todas las actividades pues ya están trabajando. Es un trabajo bien duro que estamos haciendo con el fin de entregarles a ustedes un evento de primer nivel. Así que anótenlo en su agenda y esté pendiente de todas nuestras comunicaciones. Nuevamente les damos las gracias por su tiempo, por su participación y les deseamos una bonita tarde. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, Ingrid y Luis. Hasta el próximo. Gracias a ustedes. Buena tarde. Cuídense. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias a todos.